Tomando como base lo que dice la palabra en Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27, donde dice la palabra del Señor: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoríe en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Hagamos al hombre, se dice, Dios está hablando en plural. Y la pregunta ahí es, ¿con quién hablaba Dios? Si Dios estaba hablando en plural. Y se ha tomado esta escritura para separar a Dios, diciendo que Dios son tres distintas personas separadas la una de la otra, y que allí estaba hablando estas tres diferentes deidades: el Padre acá separado, el Hijo acá separado y el Espíritu acá separado, cosa que la palabra de Dios no respalda en lo absoluto tal fundamento. ¿Por qué razón? Porque aquí no nos da luz para entender con quién estaba hablando Dios. El versículo 27 nos confirma y nos enseña y nos dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Singularmente un Dios fue el que creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Entonces la pregunta es, entonces, ¿con quién hablaba Dios en el versículo 26 cuando dice hagamos al hombre? Dios es un solo Dios. Dios no son muchos dioses, es un único Dios verdadero. Ese Dios tiene diversas manifestaciones. Ese Dios es grande en poder. Ese Dios tiene un nombre. El nombre que se le da a Dios en Génesis aparece aproximadamente más de 2500 veces, conocido como el nombre Elohim. Ese nombre se traduce y se interpreta como un nombre que expresa una pluralidad de Dios y al mismo tiempo una singularidad. Se habla de un Dios singular porque es un solo Dios, y de un Dios plural. Algunos dicen que de un Dios plural porque son tres diferentes, pero la Biblia no dice eso. Se habla de un Dios plural porque el hablar de un solo nombre para identificar a Dios es muy poco para poder definir la grandeza de Dios. No se puede decir que Dios solamente es grande, porque es muy poco decir que Él es grande. Se tiene que decir también que Él es bueno, y que Él es poderoso, y que Él es amor, y que Él es misericordioso. Él es demasiado grande para ser expresado con un solo nombre en singular. La pluralidad de Dios son las diversas manifestaciones que Él tiene, los diferentes títulos que se le dan a Dios para darlo a conocer en el Antiguo Testamento. Se habla de una pluralidad. Se habla de admirable, de consejero, de Dios fuerte, de Padre eterno, de príncipe de paz. Se habla de alfa y omega, de principio y fin. Se habla de Manuel, Dios con nosotros. Se habla del verbo de Dios. Se habla del alfa y omega. Se habla del principio y del fin. Se habla también del Rey de reyes y el Señor de señores, del que es, del que era y del que ha de venir, del Todopoderoso. Es un solo Dios, diferentes nombres, diferentes títulos que expresan la grandeza del Señor. La grandeza del Señor tiene que ser expresada en una diversidad de nombres, de títulos, de frases, de expresiones. Pero no porque tenga diversidad de nombres o títulos o expresiones, no por eso se va a decir que son muchos dioses. No es uno el admirable y otro el consejero, y otro el Dios fuerte y otro el Padre eterno y otro el príncipe de paz. No son cinco diferentes, es uno solo con cinco diferentes atributos. No es uno el Padre y otro el Hijo y otro el Espíritu Santo. Es un solo Dios con tres distintas manifestaciones dándose a conocer a los hombres. Un solo Dios manifestándose de diferentes maneras, de diferentes formas, para darse a conocer a los hombres. Amén, mis hermanos. Entonces la pregunta surge una vez más: entonces, ¿con quién hablaba Dios? Si Dios está diciendo en el versículo 26, hagamos al hombre, ¿con quién hablaba Dios? Con los ángeles. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente y específicamente que Dios habla con los ángeles. Lo miramos en diferentes pasajes. Ya miramos algunos pasajes la semana pasada, y ahora vamos a mirar algunos otros pasajes. Cómo los ángeles son una extensión de Dios a la tierra, cómo Dios opera a través de los ángeles, cómo la palabra que Dios le da a los ángeles la ejecutan los ángeles, pero se le da el crédito a Dios. ¿Por qué? Porque no lo hicieron porque ellos quisieron, ni por la voluntad de ellos, ni por la fuerza de ellos, ni por el poder de ellos. Todo lo que los ángeles
ángeles hacen, sean estos arcángeles, querubines, serafines o ángeles, todo lo que ellos hacen, lo hacen solamente por una razón, porque obedecen la palabra, la encomienda del Dios de los cielos, cumplen órdenes al pie de la letra, son solamente instrumentos en manos de Dios. Dios se extiende a operar, a trabajar a través de los ángeles. Amén. Y vamos a mirar un poquito más a fondo en esta noche este tema. Vamos a la palabra y comenzamos. Salmo 103, versículo 19. El Señor estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todo. Bendecid al Señor vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid al Señor vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid al Señor vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, al Señor. Los ángeles ejecutan la palabra del Señor, le dan cumplimiento a la palabra del Señor. Muchas veces Dios ni siquiera necesita levantar un dedo, porque cuando Dios levanta un dedo ya es para cosas serias, hermanos. Pero comúnmente cuando Dios hace muchas cosas, no levanta un dedo, sino que lo hace a través de ángeles, lo hace a través de sus ángeles. Por eso dice la palabra: bendecid al Señor vosotros todos sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Por eso el Señor Jesús, cuando estaba en Getsemaní orando y llegaron los soldados a arrestarlo, ¿verdad? Y Pedro saca la espada y quiere defender al Señor. Le dice el Señor: Pedrito, guarda tu espada. ¿Qué crees que estoy solo? ¿Qué crees que estoy indefenso? ¿Qué no piensas que podía orar y mandar pedir 2 legiones de ángeles y acabarían con todo esto que hay acá? Pero si estoy permitiendo que lleguen a arrestarme, es porque yo mismo me entrego para cumplir la palabra del Señor, para que se cumpla el propósito del Dios de los cielos, para que se cumpla lo establecido por Dios. El plan de salvación, el plan de redención se habría de cumplir, aleluya, al pie de la letra. Pero entonces los ángeles ejecutan la palabra al pie de la letra. Dios dice: se hace esto, y los ángeles se mueven al mandato de Dios, se mueven a la palabra de Dios y ejecutan la palabra al pie de la letra. Entonces le repito, muchas veces Dios no hace las cosas literalmente, Él personalmente, sino que Él opera a través de los ángeles. Pero aun cuando los ángeles lo hacen, Él dice: yo lo hice. ¿Por qué? Porque la orden sale de Él, porque la habilidad y capacidad sale de Él, porque si los ángeles tienen poder, es porque el Dios de los cielos les ha dado ese poder, es porque dependen de la fuente, que es el mismo Dios de los cielos. Entonces los ángeles están conectados hacia Dios. Por eso cuando Jacob miró la escalera que tocaba un extremo el cielo y otro la tierra, dice que miró ángeles que subían y descendían por ella. Una conexión plena, la operación de Dios a través de ángeles al servicio de los hombres, o para ejecutar su palabra según sus propósitos. Vamos a la escritura y vamos a mirar bastantes diferentes pasajes en esta hermosa noche. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 13 al 30. Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano del Señor, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Así el Señor envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. Y envió el Señor el ángel de Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró el Señor y se arrepintió de aquel mal. Y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel del Señor estaba junto a la era de Ornán en Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel del Señor que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada
desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio, y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? El Señor, Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel del Señor ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar al Señor en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en el nombre del Señor, y volviéndose Ornán vio al ángel que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban, y Ornán trillaba el trigo. Y viniendo David a Ornán miró, y Ornán y vio a David, y saliendo de la era se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar al Señor, dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David: tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca, y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y trigo para la ofrenda, yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la comprare por su justo precio, porque no tomaré para el Señor lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro, y edificó ahí David un altar al Señor, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó al Señor, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces el Señor habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Viendo David que el Señor le había oído en la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificios ahí. Y el tabernáculo del Señor que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Pero David no pudo ir allá consultar a Dios, porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel del Señor. Qué tremendo lo que sucedió acá. David dice que hizo algo que no le agradó a Dios, y cuando hizo aquello, Dios le dice: dime qué quieres, escoge. ¿Quieres que venga una hambre terrible sobre la tierra? ¿Quieres que vengan tus enemigos y te entreguen en sus manos y haya guerra contra ti? ¿O quieres que yo venga y me manifieste y descienda y traiga una peste, mortandad sobre el pueblo de Israel? Y David dijo: pues elijo mejor caer en tus manos, Señor, pero no en las manos de los hombres, porque tú por lo menos tienes misericordia, pero los hombres no tienen misericordia. Siempre es mejor caer en las manos de Dios, porque Dios es un Dios misericordioso y bondadoso. Es un Dios lleno de amor, que a su debido tiempo y en su momento se conmueve y es misericordioso. Pero el hombre muchas veces no tiene misericordia. Amén. Acá miramos que David eligió, ¿verdad?, al Señor, y dice que comenzó a llegar aquella peste y morían hombres por un lado y por otro. Cuando Dios le abre los ojos, ¿verdad?, a David miran un ángel, el ángel del Señor, y aquel ángel tenía una espada desenvainada, estaba entre el cielo y la tierra, y es el que estaba causando aquella mortandad. En otras palabras, estamos mirando el trasfondo. Humanamente lo único que decían es: hay muerte, hay peste, hay esto, hay lo otro. Pero no era algo natural, era algo espiritual.
El trasfondo era un ángel, el ángel que estaba ejecutando la palabra del Señor, estaba ejecutando el mandato del Señor. Y cuando dice que el ángel se acercaba a Jerusalén para destruir, Dios miró y le dolió su corazón y le dijo al ángel: ¿sabes qué? Detente, ángel. Y el ángel detiene su espada y David mira al ángel y dice: qué tremendo, se humillan y suplican a Dios, y Dios se glorifica y Dios acepta aquel holocausto, aquel sacrificio. David dice: no voy a ofrecer a mi Dios nada que no me haya costado, voy a ofrecerle algo que se agrade. Y fue agradable al Señor lo que ofreció David. Y le dijo el Señor al ángel: detente, y detente. Y el ángel se detuvo. Un ángel no opera por su propia cuenta ni en su propia voluntad, es una simple extensión de Dios. Hace lo que Dios dice, como Dios dice, donde Dios dice. Es solamente el que está ejecutando el deseo, la voluntad perfecta de Dios. Por eso es que Dios tiene relación e intimidad con los ángeles, porque a través de ellos ejecuta su juicio, ejecuta su palabra, ejecuta su mandato de diferentes maneras. ¿Sí me explico? Entonces Dios tiene comunión con los ángeles. Dios habla con los ángeles para diversas cosas que va a hacer. Entonces es con los ángeles con quien Dios habla. Veamos Primera de Reyes capítulo 19, versículo 5 al 7. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego el ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel del Señor la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Aquí miramos una vez más esa extensión de parte de Dios hacia los hombres, ministrando a Elías, hablándole a Elías, diciéndole: Elías, levántate. Ahí estaba deprimido Elías, estaba acostado, no se quería levantar. Y llega el ángel y lo levanta, le dice: levántate, come y bebe. Le lleva una torta cocida sobre las ascuas y una jarra de agua y le dice: come y bebe, porque largo camino te resta. Allí estaba afligido, triste, deprimido. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros estaremos pasando por dificultades? Habremos pasado por luchas, por necesidades, y Dios puede mandar ángeles. Lo puede hacer de dos maneras. Los ángeles que Dios manda, en ocasiones los manda en un sentido literal. ¿Qué significa un sentido literal? Significa un personaje, un hombre. Por ahí me encontré a un hombre que ni conozco, a una mujer que ni conozco, pero me comenzó a hablar de tal manera que me levantó el ánimo. Me habló como que ya me conocía y me dijo que no tuviera temor, que todo iba a estar bien. Dios sigue enviando ángeles y sigue teniendo ángeles en medio de su pueblo para ministrarlo, para ayudarlo, para fortalecerlo. Le sigue diciendo: levántate, come y bebe, porque largo camino te resta. Los ángeles de Dios no han dejado de estar al servicio del pueblo de Dios. Siguen estando al servicio del pueblo de Dios. Siguen ministrando a los hijos de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo en los Hebreos, dice que algunos, dice, sin saberlo, han hospedado ángeles. Sean hospedadores, dice, porque algunos sin saberlo han hospedado ángeles. Abraham lo acostumbraba a hacer. Tenía manifestaciones de personajes y los hospedaba, ¿verdad? En ocasiones sabía que eran alguien especial. En otras ocasiones no se daban cuenta hasta que desaparecía aquel personaje. Entonces se daban cuenta que había sido un personaje divino, especial. Entonces, hermanos, el Señor sigue operando a través de su ejército angelical. La palabra de Dios dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aleluya. El ángel del Señor sigue velando por el creyente, sigue velando por el Hijo de Dios, sigue velando por aquel que ha creído en Cristo, sigue al pendiente de él.
Muchas veces podemos sentirnos intimidados por las opresiones del diablo, porque hay demonios, hay espíritus, hay influencias, hay ataques, hay acechanzas. Pero dice la palabra: hijo, no temas ni desmayes, porque mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Más son los que están a tu lado que los que están en contra de ti. Aleluya. La victoria está ganada para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor ya la ganó. Aleluya. Dale un aplauso al Rey. Bendito el nombre del Señor. Salmo 91, versículo 11 y 12. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Hay ocasiones, hermanos, que somos librados y muchas veces ignorantemente decimos: ay, fue mi buena suerte. Vamos a chocar por ahí, un accidente terrible, y no sabemos ni cómo, ya estamos para chocar, y se endereza el carro y agarra otro camino, otro rumbo, y decimos: ay, yo creo que fue la buena suerte, ay, de la que me libré, ay, que mi habilidad para manejar y para dar vuelta al volante. No, mi hermanito, si fuera por tu habilidad y mi habilidad, ya estaríamos muertos en este día. Pero si estamos aquí es porque el Señor ha estado al pendiente de tu vida y de mi vida. El Señor te ha guardado de más ocasiones de las que te imaginas. La mano del Señor ha estado en favor de tu vida, guardándote. ¿De qué manera? A través de las huestes espirituales, angelicales del Dios de los cielos, a través de sus ejércitos celestiales, ángeles acampando alrededor de ti. Ellos son los que te ayudan, los que te guardan, los que te protegen, los que te previenen. Casi te tropezabas, casi te caías, estabas desanimado, no sabías qué hacer, y de repente se te vino una idea. No fue una idea, fue un ángel hablándote, enseñándote lo que tenías que hacer, dándote la salida de tu problema. No te imaginas de cuántas maneras los ángeles de Dios están al servicio del pueblo de Dios, para ayudarlo, para cuidarlo, para guardarlo. Hay tantas cosas que llegan a nuestra vida y que le damos el crédito a nuestra imaginación, que de repente se nos iluminó la mente, ¿verdad? Y pensamos que es la inteligencia que uno tiene, y muchas veces no es lo inteligente que tú eres, es Dios. Y muchas veces lo que llega a nuestra mente, que se prende como una palabra que te llega, muchas veces son ministraciones angelicales que llegan a nuestra vida. Dios enviando a sus ángeles en favor de su iglesia, de su pueblo. Eclesiastés capítulo 5, versículo 6. Oiga lo que dice la palabra: No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿De cuál ángel? ¿De qué ángel habla, Señor? De los ángeles que acampan alrededor de nuestra vida. De los ángeles de Dios diseñados y designados para ayudarnos en nuestras deficiencias y debilidades. Dios tiene ángeles directamente peleando en favor de nuestra vida. Y cuando tú estás queriendo hacer algo para Dios, sirviendo a Dios, dice el Señor: ponte a pensar que no estás solo. Ponte a pensar que hay alguien cerca de ti. ¿Quién está cerca de mí? Ahí hay ángeles alrededor de ti. Ahí hay ángeles cerca de ti. Cuando vas a mentir, cuando vas a difamar a alguien, cuando vas a criticar a alguien, ten cuidado, porque no estás solo. Hay un ángel delante de ti y te está escuchando todo lo que estás diciendo. Hay ángeles que están alrededor de ti. Y dice: no vayas a pecar delante del ángel. No digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz. Entonces hay una conexión entre el ángel que está cerca de ti y que te puede estar ayudando y cuidando con Dios. Claro que hay una conexión, porque el ángel, los ángeles son puestos por Dios, son enviados por Dios, son una extensión angelical del cielo a la tierra. Dios se extiende del cielo a la tierra a través de ángeles. Esto no quiere decir que Dios no esté en la tierra. Dios está en todo lugar como esencia espiritual que es.
Si me explico, pero para ejecutar su palabra, para cumplir sus propósitos, Dios opera a través de ángeles. Por eso constantemente está en comunión, en comunicación con el ejército angelical. Por eso en Génesis 1:26 Dios dice: hagamos, hablando con los ángeles. No porque necesite la ayuda de los ángeles, sino porque simplemente Dios toma en cuenta su creación angelical para lo que hace. Veamos qué más sigue diciendo la palabra. Vamos a la palabra. Mateo capítulo 4, versículo 10 y 11. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó. He aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Qué hacen los ángeles? Sirven al hombre. Sirven al hombre, ministran al hombre. Un ángel puede operar un cáncer de un hombre, un tumor de un hombre y desaparecérselo. Y decimos: Dios me sanó, a Dios sea la gloria. Fue a través de un ángel. Dios lo hace. Dios lo hace. Dios opera de diferentes maneras. Pero hay enemigos, hay situaciones que se dan alrededor de tu vida. Dios envió un ángel y le da una vuelta, un giro a las cosas. Y lo que iba para abajo ahora va para arriba. Lo que iba para el norte ahora va para el sur. Lo que iba para el este ahora va para el oeste. Dios tiene poder para dar la vuelta a las cosas de un momento a otro, por medio de su gloria y de sus ángeles que están a su servicio. Dios lo hace. No solamente eso, sino que ahí miramos al Señor desgastado, humanamente hablando. Como hombre estaba desgastado, debilitado, y llegan los ángeles de Dios y le servían. ¿De qué manera le servían? Lo fortalecían, lo confortaban, lo ministraban. Esa naturaleza humana la ministraban para darle un impulso, para darle fuerza. Y eso no es solamente con el Señor, eso es con cada uno de nosotros. Hay ocasiones que te puedes sentir agotado, cansado, deprimido, pero sientes un toque especial, un toque divino. En ocasiones es la ministración de ángeles enviados por Dios, y de repente sientes vigor, sientes fuerza, sientes ánimo, y dices: me voy a levantar y voy a seguir, y me voy a poner de pie y voy a caminar. De repente se renuevan tus fuerzas, de repente te levantas con ánimo. Y muchas de esas veces son ministraciones angelicales. Cuando de un instante a otro estás decaído, tirado, que no puedes y que no quieres, como Elías estaba, y llega un toque divino: levántate, tú puedes. Y de repente sientes algo especial. No ves a nadie, pero es la ministración angelical. Va a haber momentos de agonía cuando los hombres, las personas más cercanas a tu vida, no van a poder estar a tu lado. Hay momentos de agonía donde la lucha es personal, donde el esposo, tú estás con un dolor que te mueres a media de la noche, y el esposo se queda dormido y no pudo velar contigo ni una hora, y tú ahí que te mueres del dolor y tu esposo dormido a un lado tuyo. ¿Sí me explico? ¿Por qué razón? Porque somos hombres. Eso le pasó al Señor. Él estaba en agonía y los discípulos allá durmiendo. No pudieron aguantar, no pudieron orar con Él, no pudieron velar con Él. Y Él estaba desgastándose humanamente. Porque quiero decirte que humanamente, emocionalmente, se desgasta uno muchas veces. Y muchas veces ese desgaste emocional le afecta físicamente también. Pero cuando uno se siente de esa manera, Dios dice que Él no nos da pruebas más duras de las que podemos soportar, y que juntamente con la prueba nos da la salida. Dios es fiel y nos da la salida para salir alabando al Señor. Nos da la salida para triunfar y vencer los obstáculos. Nos da la salida para atravesar las dificultades. Aleluya. Nos da la salida. El Señor Jesús oró diciendo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, que pase, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. La voluntad de Dios no era evitar el sufrimiento, sino era que atravesara por el sufrimiento. Había un propósito. No siempre la voluntad de Dios es quitarnos el problema. Muchas veces la voluntad de Dios es que atravesemos por el problema. Entonces, si no nos quita el problema, Dios no me oye, Dios no me escucha. ¿Dónde estás, Señor? ¿Por qué te pido no me contestas?
¿No te has puesto a pensar que posiblemente haya ocasiones que su deseo, su voluntad no sea el quitarte el problema, sino el que pases por el problema? Dice la palabra que él estaba desgastado, pero yo no puedo, pero me siento débil. Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Débil humanamente hablando, en su humanidad estaba sujeto a sentir lo que tú sientes, lo que yo siento como hombre. Y en aquella debilidad, en su humanidad, si es posible que pase de mí esta copa, que pase, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Aunque no tengo fuerzas, aunque siento que no puedo, pero ahí estaba el Señor. Lo único que Dios pedía, lo único que Dios pide de nosotros es que tomemos la decisión, la determinación de dar el paso en su voluntad. Si no hay fuerzas en ti para obedecer su voluntad, si no hay fuerzas en ti para llevar a cabo su voluntad y sus propósitos, no te preocupes. Dios envió un ángel cuando aquella humanidad estaba desgastada. Envió un ángel para fortalecerle, para ministrarlo, para soplar aliento de vida en aquella humanidad y para que cobrara fuerza aquella humanidad. El Señor en su humanidad había sufrido desgaste y necesitaba fortaleza divina. Llega un ángel a ministrarlo, llega un ángel a servirle y a ministrarlo. Después de eso miramos que el Señor se pone de pie, se levanta y va. Pedro, ¿estás dormido? Señor, no pudiste velar ni una hora conmigo. Levántate, despierta, porque se acercan los que vienen contra mí. Desde ese momento el Señor tuvo fuerza y firmeza. Desde ese momento el Señor atravesó por los obstáculos. Lo quiso proteger Pedro, lo quiso defender. Y el Señor le dice: deja, Pedro, porque yo sé lo que hago. Deja que estoy listo para caminar. Deja que en mí hay fuerza para ir y cumplir con el propósito de mi Dios. Deja que voy a hacer lo que está establecido en la palabra. Deja, Pedro, hazte a un lado. Había fuerza. Desde ese momento no miramos la debilidad en el Señor. Lo abofetean, lo golpean, lo maltratan, lo clavan, lo crucifican, se burlan de él, lo injurian, le hacen de todo. Y él firme, sólido. ¿De dónde agarró tal fuerza? Ciertamente que él era Dios en el espíritu, pero como hombre no podía tomar ventaja de los atributos de Dios. ¿Sí me explico? No podía tomar ventaja, es decir, como Dios voy a obrar, porque si él obraba como Dios, entonces no podía redimir a los hombres, porque por un hombre entró la muerte y por un hombre tenía que salir la muerte. Entró por Adán un hombre y tenía que salir por un hombre sujeto a la condición de los hombres. Ahí está Cristo Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Como hombre venció, como hombre triunfó, como hombre superó los retos, como hombre atravesó las deficiencias, como hombre sintió lo que tú sientes, como hombre pasó lo que tú pasas y venció y prevaleció. ¡Qué maravilloso! Entonces, qué hermoso es cuando uno es ministrado, cuando Dios envía ángeles a ministrarlo, a bendecirlo. Esa es una realidad bíblica y verdadera en la palabra de Dios. Vamos a la escritura, vamos a la palabra. Hebreos capítulo 1 versículo 12. Vamos más directamente por causa del tiempo. Y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Ese es usted, mi hermano. Ese soy yo, mi hermano. Para eso son enviados los ángeles, al servicio de los que hemos de heredar la salvación. Entonces hay una conexión estrecha entre Dios y los ángeles, muy estrecha. Siempre que Dios aparecen ángeles con él, porque hay una conexión. Es la extensión angelical de Dios hacia los hombres para ejecutar su palabra, para cumplir sus propósitos. Es una extensión angelical del Dios Altísimo hacia los hombres
para ministrarlos, para bendecirlos, para ayudarlos y en ocasiones para disciplinarlos, para muchas cosas. Amén. Vamos a la palabra. Hebreos capítulo 12, versículo 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, Jesús el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Oigan bien esto, mis hermanos. Dice el escritor de los Hebreos, dice: no se han acercado como Moisés al monte que ardía y que temblaba y que sucedía todo aquello maravilloso, extraordinario. No, se han acercado a un lugar todavía más excelso, más sublime, más maravilloso todavía. ¿A dónde nos acercamos? Dice el apóstol: cuando ustedes se acercan a Dios, cuando piden a Dios, cuando oran a Dios, cuando buscan a Dios, sepan lo que está sucediendo. Cuando se acercan a la iglesia, a la congregación, para cantarle a Dios, para invocar el nombre del Señor, para adorar a Dios, para orarle a Dios, dice el Señor: sepan a dónde se están acercando. En el tiempo antiguo Moisés se acercó por allá al monte que temblaba y el pueblo, y dice que si una bestia pasaba tenía que ser pasada a dardo. Era tan terrible aquello que se miraba que estaban espantados. Pero dice el apóstol: quiero decirles que aquello que tuvo Moisés, la experiencia de Moisés y del pueblo de Israel, se queda corta con lo que la iglesia experimenta. Se queda corta con el lugar a donde se acerca la iglesia. ¿A dónde se acerca la iglesia con su oración, con su adoración, con su proclamación de la palabra, al invocar el nombre del Señor? ¿A dónde se acerca? Sino que os habéis acercado al monte de Sión. No al monte de Sinaí, al monte de Sión. ¿Dónde está ese monte? La misma gloria de Dios. Al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. ¿Y dónde está esa Jerusalén? ¿Es la Jerusalén en Israel? No, Jerusalén la celestial. ¿Cuál es esa Jerusalén? La nueva Jerusalén, calles de oro, mar de cristal, la gloria de Dios resplandeciendo en esa ciudad. Ahí nos acercamos, dice el Señor. Mucha gente, ¿verdad? Se queda con extraordinaria, se queda anonadada, se queda completamente perpleja cuando tiene una vueltecita a Jerusalén terrenal, acá en Israel. Y hay gente que sueña aún con ir, y si puede decir: pues qué bueno, ve, es una bendición. Pero hay un lugar mucho más maravilloso que esta Jerusalén de Israel. Si tú dices: hermano, yo como quisiera ir a Jerusalén, a Israel, como quisiera ir a conocer allá, como tengo ganas, pero no tengo ni dinero, ni papeles, ni medios. No te preocupes, dobla tus rodillas, conságrate, métete con el Señor y te vas a acercar no a la Jerusalén terrenal, te vas a acercar a Jerusalén la celestial. Te vas a meter a la misma gloria de Dios, te vas a meter donde está la presencia viva del Dios de los cielos. Ahí vas a mirar cosas que ojo no ha visto, cosas que oído no ha oído, y cosas que no han subido al corazón del hombre. Es lo que experimentarás y dirás: ¿sabes qué? La Jerusalén terrenal pierde interés, pierde valor, pierde atracción cuando comienzas a entrar a la Jerusalén celestial. Entra en la presencia divina del Dios de los cielos y no te quedes lamentando ni mendigando lo terrenal. Si no puedes ir a lo terrenal, ve a lo celestial, que es más grande, que es más maravilloso que cualquier experiencia terrenal. ¿A dónde nos acercamos? Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Cuando uno comienza a entrar a la presencia del Señor, se siente como que ya no está solo, se siente acompañado, se siente en familia, se siente en un ambiente diferente.
siente algo glorioso porque ya no está solo. En ocasiones escucha como si fuera un coro angelical que alabara a Dios y que dijera aleluya juntamente con el redimido. Cuando te metes a adorar a tu Dios, en ocasiones siente uno como que no está solo adorando al Señor, porque hay más que están adorando al Señor. Te acercas a una multitud de millares de ángeles que adoran al Señor en todo tiempo, aleluya. Te acercas a ese lugar. Los ángeles no están ahí durmiéndose, perdiendo el tiempo, cabeceando, ¿verdad? A ver qué hacen. No, los ángeles están inspirados. Santo, santo, santo es el Señor, Dios de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria, aleluya. Cuando tú comienzas a entrar a la presencia de Dios, percibes esa adoración viva, te inspiras en esa adoración viva, palpas la adoración viva, sientes la adoración viva. Porque has entrado a ese nivel. Porque has entrado a ese nivel. Entonces, ¿a dónde entramos? ¿A dónde nos acercamos? A la compañía de muchos millares de ángeles. A la compañía, te acompañan, te escoltan. En veces ahí, ya cuando entras a ese terreno, ya no hay demonio que se atraviese, ya no hay malos pensamientos, ya no hay preocupaciones, ya no hay nada. Ahí estás escoltado. No hay dardos que lleguen, no hay acechanzas que lleguen. Llevas escolta angelical para entrar a la misma gloria de Dios. Vas acompañado por millares de ángeles que se unen contigo para glorificar a tu Rey, para bendecir a tu Dios, para adorar a tu Señor, aleluya. Dale un aplauso al Rey en esta mañana, en esta noche. Dale un aplauso al Rey. Oh, bendito el nombre del Señor. Qué precioso es. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Te das una idea de lo que sucede? ¿Te das una idea del acceso que tenemos de parte de Dios? Entonces dice que nos hemos acercado a la compañía de muchos millares, miles y miles y miles y miles y miles de ángeles. No son dos, no son tres, son millares de ángeles que están rodeando el trono, la gloria. Y cuando tú te vas acercando a esa Jerusalén celestial, te topas con multitud, una compañía de muchos millares de ángeles que se unen contigo. O mejor dicho, tú te unes con ellos, no ellos contigo, porque ellos ya estaban adorando a Dios antes que tú, amén. Entonces no se unen ellos contigo, tú te unes a ellos. De repente están adorando y tú entras en ese coro, entras en ese grupo, y en ocasiones dices como que hasta me oigo bien cuando adoro al Señor, hasta como que me sale una voz más bonita. Es que ya no es tu voz terrenal, es que ya está siendo adornada por los coros angelicales que están resonando en tu alrededor. Está siendo adornada con esos coros celestiales del Dios de los cielos. Dale un aplauso al Rey. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Entonces, ¿dónde está el Señor? Está en compañía de muchos millares de ángeles. ¿Con quién habla? ¿Con quién tiene comunicación? Con muchos millares de ángeles que están a su lado, que están rodeándole. Oiga lo que sigue diciendo: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Los primogénitos, las primicias, los primeros que han llegado a la presencia de Dios, los que han entrado ya a la gloria de Dios, los creyentes. Ahí está el siervo Pablo, ahí está el apóstol Pedro,
Ahí está el siervo Juan y todos los apóstoles. Ahí están aquellos hombres y aquellas mujeres. Ahí está Abraham, Isaac y Jacob. Ahí está David. Ahí está José y Josué. Ahí están los primogénitos inscritos en los cielos. Los primeros hombres que le creyeron a Dios, como Abraham, que es el padre de la fe, por el cual vino la bendición a todos nosotros. Si me explico, mis hermanos, entonces dice, no solamente te acercas a ángeles, sino que también los primogénitos inscritos en los cielos. Hermano, quiere decir que si tú dices, hermano, yo perdí un ser querido, mi padre, mi madre, mi hermano, y eran creyentes, pero quiero decirte que cuando tú te unes y te metes a la presencia del Señor, te unes juntamente con Él, te unes juntamente con ella, porque ellos también están en gloria, adorando el nombre del Señor, adorando a tu Rey, proclamando su grandeza. Te unes a aquellos primogénitos que están inscritos en los cielos. Cuando tú te unes en la presencia de Dios, te sientes pleno, te sientes completo, te sientes en compañía, no te hace falta nadie ni nada, lo tienes todo. ¿Por qué? Porque en Dios está todo. Veamos qué sigue diciendo. Dice el versículo 23, dice: a la congregación de los primogénitos. Hay una congregación en los cielos, hermanos. Hay una congregación también en los cielos, que están inscritos en los cielos. Al Dios, el juez de todos los espíritus de los justos, hechos perfectos. Al Dios, el juez de todos los espíritus de los justos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Quiere decir que te acercas a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Quiere decir que cuando tú te unes en espíritu, hermano, no solamente tú te unes. Hay un japonesito que está en espíritu y en verdad adorando a Dios en espíritu. Hay otro guatemalteco y hay otro salvadoreño que entra a la presencia del Señor adorando a tu Dios, a su Dios en espíritu y en verdad. Y se unen y se junta el cuerpo de Cristo, la familia de Dios. Se unen en la presencia de Dios para adorarle, para proclamar que Él es el Rey de Reyes, que Él es Señor de Señores, que Él es nuestro Padre eterno. Aleluya. Se une la familia en espíritu y en verdad, solamente en espíritu. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro espíritu ha sido justificado por la fe en Cristo. Hemos sido perfeccionados en espíritu por la obra de Cristo. Versículo 24 dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. La sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. La sangre de Abel decía juicio, venganza por lo que me hizo mi hermano. La sangre de Cristo dice perdón y misericordia por aquellos que pecaron contra mí. La sangre de Cristo te ofrece perdón. La sangre de Cristo te ofrece misericordia, te ofrece acceso y entrada a la misma gloria de Dios. Solo es que lo aceptemos, que lo recibamos, que creamos en Él. Póngase de pie en esta noche. Póngase de pie. En esta noche vamos a acercarnos al Señor. ¿A dónde te acercas cuando entras a la presencia del Señor? ¿A dónde te acercas cuando invocas el nombre del Señor? ¿A dónde te acercas cuando clamas a la sangre de Cristo y entras a lo más íntimo de tu Dios? ¿A dónde nos acercamos? A la compañía de muchos millares de ángeles. Cuando tú entras, te unes a lo que se hace en el cielo. Dios está rodeado por muchos millares de ángeles.